ya estamos. Venga, pues ¿Listo? tírale. Sí, bueno, y antes de nada, muchas gracias, Chelo, lógicamente, y muchas gracias a todos por venir a esta masterclass. A ti, Gerard, como siempre, un gusto estar aquí y aportar valor a la comunidad. Así que, bueno, voy a presentarme, voy a comentar un poquito quién soy y de qué voy a hablar, para los que a lo mejor no me conozcan. Soy Chelo, bueno, Marcelo, me dicen Chelo, y soy psicólogo especializado en traders. Yo también hago trading, la verdad, y llevo ya mucho tiempo tanto haciendo trading desde 2019 como también ayudando a otros traders a mejorar su psicología para, bueno, que operen con total confianza, con calma y de manera rentable. Hace ya 2, 3 años que ayudo a otros traders a que consigan resultados, a que dejen el autosabotaje, a que alcancen el fondeo, que operen de manera consistente. Esa es mi misión y por lo que ayudo a otros traders que operen con estabilidad emocional, sobre todo que es la parte como más complicada. Alexa, apaga la tele. ¿Se ha apagado? Espera que silencio a la gente. Ah, pensé que me decías que se había apagado la pantalla, pero no, se ve bien, ¿o no? No, no, ha sido alguien que... Vale, vale, vale. Sí, se ve bien. Dale. Entonces, ok. Bueno, hoy día voy a hablar de un modelo de autoanálisis con el objetivo de que ustedes puedan aprender a... Ahí está, me había silenciado, vale. Lo que vamos a hacer hoy día es mostrar un modelo de análisis propio de autoconciencia para que ustedes puedan tener un paso a paso claro de cómo romper el patrón de autosabotaje en su operativa y puedan así, digamos, tradear como con esta calma y poder superar poco a poco estas barreras mentales y puedan tradear con total estabilidad emocional y con confianza, eliminando esos patrones nocivos que ahora voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Entonces, bueno, entonces... Mira, piensa en la última vez que supiste exactamente lo que tú tenías que hacer en tu trading, seguir el plan, respetar el stop loss, no sobreapalancarte, pero terminaste haciendo exactamente todo lo contrario, digamos, al punto de quemar la cuenta, sentir que arruinaste el día. Y de alguna manera sentiste como si un piloto automático tomara el control y te llevara a cometer los mismos errores de siempre, a veces tirando por la borda trabajo que llevabas haciendo semanas o incluso meses, y todo eso al cabo de unos minutos de autosabotaje, que, que en cuestión de minutos destruyes un gran proceso que llevabas haciendo. Entonces, si te sientes identificado, que sepas dos cosas, que esto, o sea, no estás solo porque es un patrón muy, muy, muy común en los traders. De hecho, es una de las razones por las cuales la mayoría de los traders pierde. Al final es fácil encontrar una ventaja en el mercado, tener una estrategia que en teoría, que en papel, sea rentable. Sin embargo, la gran mayoría de los problemas por los cuales uno no consigue la rentabilidad es justamente por estos patrones de autosabotaje que estamos hablando, de no saber gestionar las emociones en los momentos de máxima presión y hace justamente que en pocos minutos arruines un trabajo bastante grande que llevabas haciendo. Entonces, también hay que tener en cuenta otra cosa, que no es un fallo tampoco de tu personalidad, sino que es un fallo de lo que vamos a llamar como tu software mental. Es decir, como el chip que tienes entrenado de cómo está programada tu mente para interpretar la realidad en el trading. ¿Ok? Que esto es lo que voy a explicar ahora en las siguientes diapositivas en profundidad. Entonces, hoy vamos a aprender a usar una herramienta de la psicología cognitiva conductual llamada el modelo ABC. ¿Ok? La psicología cognitiva conductual es la rama de la psicología que a mí más me gusta aplicar en el trading porque creo que usa muy bien, como que ¿cómo se dice? Marca diferentes puntos de la psicología, los desgrana en un paso a paso muy claro, muy concreto, que puede ayudarte a ti a identificar cada punto paso por paso para poder solucionar el problema. Entonces, este modelo de la psicología cognitiva conductual es el modelo ABC. Es un mapa que nos mostrará por qué a veces nos descarrilamos y lo más importante, cómo nosotros podemos llevar a tener el control nuevamente. ¿Ok? Entonces, importante tener en cuenta que cualquier conducta que hemos aprendido, nosotros la podemos desaprender.
Entonces el objetivo de esta clase es simple, que tú aprendas a identificar el patrón de autosabotaje y que entiendas la idea más poderosa de todas, que es que al final tus errores no definen quién eres. Muchas veces el problema más común es que uno culpa, se identifica con los errores, se identifica a veces si comete muchos errores, se identifica como un perdedor o se identifica como alguien que siempre tiene autosabotaje. Pero no, los errores, tienes que entender esto desde ya, que no te identifican a ti. Tú no te tienes que identificar con esos errores, sino que verlo como algo externo, ¿ok? Y entonces, yendo al modelo ABC, que es el que quiero explicar, el modelo ABC y el software que nos autosabotea. Mira, imagínate que tu mente funciona como un sistema simple de causa y efecto, ¿vale? El modelo ABC es lo que a nosotros nos ayuda a entenderlo. El primer punto es el punto A, que son los activadores, o sea, los eventos, ya sean internos o externos, que causan cierta conducta, que causan cierto pensamiento y que causan cierta conducta. Es el evento que dispara todo, es entre comillas, el qué pasa. Es neutro, o sea, no es ni bueno ni es malo. El A, o sea, es, por ejemplo, en el trading una operación perdedora, una racha de tres operaciones ganadoras, que en este caso sería de euforia, ver una noticia económica importante, un mal día en tu trabajo principal, sentirte cansado o con hambre. Eso sería el punto A, o sea, los activadores, los eventos que disparan ciertos pensamientos o ciertas conductas. Antes de pasar al punto B, que son las creencias, vamos a pasar al punto C, ¿vale? Que son, ya dijimos el A, los activadores, y en el A vamos a pasar a las consecuencias, que es el punto C, que es el resultado. O sea, este es el resultado final. Incluye el cómo te sientes y qué haces. Ejemplo en el trading, las emociones, la furia, el miedo, la ansiedad, la frustración. También pueden ser las conductas, hacer un trading de venganza, sobreapalancarte, cerrar el portátil, mover tu stop loss, quemar la cuenta. ¿Ok? Y vamos a hablar ahora del medio, que es el punto B de beliefs en inglés, las creencias, nuestros patrones de pensamiento. Y esto es tu interpretación, el filtro a través del cual tú ves la realidad. O sea, este es tu software interno. O sea, y a veces este software tiene errores de programación conocidos como distorsiones cognitivas, que ahora es lo que les voy a explicar. Pero antes de ir a eso, les quiero comentar que la mayoría de nosotros creemos que A causa C, o sea, que el activador es lo que causa la consecuencia. ¿Vale? O sea, que un trade perdedor, por ejemplo, que es el A, causa que hagamos trading de venganza, que es C, que es la consecuencia del resultado, ¿vale? Pero eso es incorrecto. O sea, aquí falta la pieza como del puzzle más importante y esta es la clave, que es el punto B, que son tus creencias. O sea, no es el evento lo que causa tu reacción o la consecuencia o las emociones, sino que es lo que tú te dices a ti mismo sobre ese evento. O sea, ese es tu software mental. Ese es el donde ahí está el problema y es lo que nadie ve. Es cómo tú interpretas la realidad frente a cualquier tipo de evento. Y eso es lo que nosotros sí tenemos control y que es lo que sí podemos cambiar. Entonces, como les digo, la idea que lo cambia todo es esta. Tú no puedes controlar el punto A, que son los eventos. No puedes controlar si pierdes, no puedes controlar si ganas, no puedes controlar qué noticia salió, no puedes controlar ningún resultado ni nada de eso. ¿Vale? Pero sí tienes el poder de reescribir el punto B, que son tus pensamientos, tus creencias, la forma en la cual tú interpretas la realidad y de esa manera crear una consecuencia, que es el punto C, como les digo, totalmente diferente y totalmente constructiva, ¿vale? Que esa es la idea. Y ahora, como yo les había dicho, en el punto B, que es el más importante, que son las creencias, muchas veces nuestra mente tiene errores al momento de procesar la información. Porque nuestra mente tiende a buscar atajos mentales simplemente para no pensar tanto, para hacer el proceso más eficiente y para ahorrar tiempo, digamos, de alguna manera, y gastar menos energía, pero muchas veces eso se traduce en errores de pensamiento que se llaman distorsiones cognitivas. Y es muy importante tener en cuenta cuáles son, les voy a comentar cuáles son las más comunes en el trading, para que ustedes puedan identificarlas, ver cómo les afecta a ustedes y así poder también solucionarlas. Entonces, estas son las cuatro trampas mentales más comunes en los traders.
vamos a ver cuatro de estas distorsiones cognitivas que funcionan como un virus en nuestro sistema operativo de trading. O sea, el primero es el pensamiento de todo o nada, que es prácticamente pensar en blanco o negro. O sea, ¿qué es? Es ver las cosas en extremos, o eres un éxito total o eres un fracaso absoluto. O sea, un ejemplo es he tenido una pérdida esta mañana, ya he arruinado el día por completo, no tiene sentido seguir haciendo las cosas bien, por ejemplo. ¿Ok? Ese sería un ejemplo del todo o nada. Luego, generalización excesiva, que es que tú tomas un evento aislado y lo conviertes ya en una ley universal. Usas palabras como, usas palabras muy absolutas como siempre o nunca o todo. Usas siempre extremos en este sentido. Por ejemplo, otro stop loss. eh, Te dices a ti mismo como otro stop loss es que siempre que entro al mercado el precio se gira en mi contra. Nunca lograré ser rentable. O sea, si te fijas, usa la palabra siempre, siempre que entro al mercado, nunca seré rentable. Usas extremos, generalización excesiva. Razonamiento emocional también. Es que tú crees que tus emociones son un reflejo fiel de la realidad. Es un poco ser muy subjetivo, muy discrecional, pero no en el sentido de hacer las cosas basado en probabilidad, sino que basado únicamente como en intuición y en sentimientos y no basado como tanto en probabilidad. ¿Vale? O sea, por ejemplo, si lo siento así, es que es verdad. Esa es una manera de razonar emocionalmente. Siento que esta operación se va en mi contra, tengo un mal presentimiento. Y la cierras, ignorando tu plan, solamente para luego ver, por ejemplo, que se hubiera ido a take profit. Entonces, de alguna manera, por este razonamiento terminas tomando decisiones incorrectas. Otra más, el etiquetado, que es que en lugar de criticar la acción, te pones una etiqueta negativa a ti mismo, que es lo que les dije al principio, como que a veces uno se identifica con esos errores que uno comete, con esas conductas. ¿Vale? Por ejemplo, en vez de pensar, cometí un error al mover el stop loss, te dices a ti mismo, soy un indisciplinado o soy un fracasado. O sea, en mi opinión, este es el más peligroso porque fusiona tu conducta con tu identidad y la identidad es un punto muy fuerte en nuestra personalidad y en la manera en la cual influye en nuestra toma de decisiones. Si nos identificamos como un trader fracasado o como un trader perdedor, va a ser muy difícil desligarnos de esa identidad. Vamos a ser más propensos a tomar acciones asociadas a esa identidad. Si nosotros nos asociamos en cambio con un trader disciplinado, con un trader que hace las cosas bien, vamos a tomar acciones ligadas a eso. ¿Ok? Vamos a ver un caso práctico de un trader, ¿vale? Para que vayamos desgranando paso por paso esta, digamos, este caso y verlo bajo el modelo ABC y entender qué errores de pensamiento tiene y cómo los podemos ir solucionando. Entonces, este es el testimonio anónimo de un trader real, así que presten atención. Mira, lo que dijo es, otra vez me he autosaboteado, venía de un día de trabajo pésimo ayer, estaba enfadado porque fue horrible, estaba cansado, estaba con sueño, a falta de $100 para pasar la evaluación de fondeo y perdí 2.000 con operaciones sin sentido, yendo súper apalancado. Esta mañana al levantarme, más de lo mismo hasta que quemé la evaluación. Unas horas antes le decía a un amigo que me estaba demostrando a mí mismo que yendo poco a poco lo conseguía. 2 semanas de trabajo tiradas en una hora y adivina qué, como quería vengarme del mercado, me metí con 2 cuentas reales en la libra como me dio la gana, sin estrategia. En una me salió bien y gané 60, pero en la otra alcancé la pérdida máxima diaria de 2.000. El patrón se repite una y otra vez. Siempre el autosabotaje, las ganas de hacer dinero rápido para tener la vida que quiero y quitarme las deudas. Soy un completo inútil, sé todo lo que puedo conseguir y en vez de hacer lo que tengo que hacer, hago lo contrario. Me perjudico a mí mismo, se me pasa por la cabeza la duda de si es que yo soy así, si es mi personalidad y nunca va a cambiar. Sé todo lo que tengo que hacer y cuando se me nubla el juicio, hago lo que quiero y el resultado es este, mente destruida y cuentas perdidas. ¿Vale? Este es un patrón clásico de autosabotaje. Más que seguro que a muchos de ustedes les habrá pasado en algún momento porque es algo muy común a cualquier trader. Le puede pasar algo así. En verdad que es muy, muy común. Y a veces el trader
se siente solo, se siente que es al único que le pasa, pero en verdad es algo bastante repetitivo. Pero lo más importante es aprender a desgranar esto y entender cuáles son los factores que lo llevan a actuar y a pensar así, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Así que acuérdense de este caso y ahora lo vamos a ir viendo punto por punto. Vale, vamos a ir por el punto A, que son los activadores, y luego por el punto C, que es la consecuencia, para luego entender cuáles fueron sus patrones de pensamiento, que es el punto B. Entonces, vamos a desglosar este caso juntos. Mirad, los activadores, primero, a nivel externo, él comentó un pésimo día de trabajo, ¿vale? O sea, antes de seguir, les recuerdo que, por ejemplo, en los activadores, eh, pues pueden ser lo más específico posibles. No solamente es algo externo, puede ser algo interno, puede ser algo emocional, puede ser algo físico, puede ser cualquier cosa que haya disparado cierta consecuencia, ¿ok? Para que lo tengan bien presente. Entonces, a nivel externo, como les dije, un pésimo día en el trabajo. A nivel interno, por ejemplo, a nivel fisiológico, cansancio y sueño. A nivel interno, emocional, enfado, frustración y también euforia por estar a punto de pasar la prueba. Y las consecuencias, el punto C, trading de venganza, tradear sin un plan, sobreapalancamiento, ¿verdad? Quemar la cuenta, perder los 2000 en la real, las consecuencias emocionales, desesperanza, culpa, vergüenza, mente destruida. Entonces, vamos a entender qué creencias estuvieron detrás, que es el punto B, como les dije, que es como la pieza del puzzle que conecta a todo, que conecta los activadores con la consecuencia. Entonces, las creencias y los pensamientos. Vamos a ver que primero hubo razonamiento emocional. Por ejemplo, como quería vengarme del mercado. O sea, su sentimiento de ira dictó su plan de acción, si se fijan. Como él ya tenía esa emoción, eso dictó que actúe acorde a esa emoción en lugar de pensar acorde a su plan. ¿Ok? Pensamiento pensamiento de todo o nada. 2 semanas de trabajo tiradas en una hora. O sea, ha invalidado ahí todo el progreso y solamente ha visto como la destrucción final que tuvo. Luego, generalización excesiva también se puede ver cuando dice el patrón se repite una y otra vez. Siempre es lo mismo. ¿Vale? O sea, se convence a sí mismo de que el cambio es como es prácticamente imposible para él. ¿Ok? Y etiquetado. Soy un inútil. Aquí está el golpe final. Y, o sea, dice soy un inútil en lugar como de decir que sus conductas fueron erróneas, que se equivocó, sino que él ya se asocia, se identifica a sí mismo como eso. Entonces, él, o sea, él hizo algo que puede haber sido inútil, pero él no es un inútil, que es como la gran diferencia. Fusiona su conducta con su identidad. Entonces, como yo les había dicho, la solución es que también tú no eres tu conducta. La frase clave de este trader es, ¿será que yo soy así, que es mi personalidad y nunca va a cambiar? Y esta es la creencia más limitante que existe, porque la respuesta obviamente es un claro no. Hacer algo impulsivo a ti no te convierte en una persona impulsiva. Tener un patrón de autosabotaje no te convierte en un saboteador. Quemar una cuenta no te convierte en un perdedor tampoco. Entonces estas son conductas, pero no son tu identidad. Tú eres la persona que observa la conducta y por lo tanto eres tú quien puede decidir también cambiar esa conducta. Entonces, ¿cómo nosotros, a partir del modelo ABC, entendiendo que son los activadores, luego las creencias, conociendo también los errores de las creencias que hemos visto y las consecuencias, cómo nosotros podemos romper este patrón? Entonces, pasos prácticos para atacar B, que como les digo, las creencias, y cambiar C, que son las consecuencias. Sería hacer la pausa consciente, que es que cuando sientas que el activador, o sea, el A, te ha golpeado, y por ejemplo sientes la euforia, sientes el miedo, ahí tu único objetivo, tu único trabajo es parar. Aunque sea muy difícil y en ese momento, como digo, es muy difícil porque ya estás en un estado emocional, es más difícil pensar de forma racional, pero al menos trata de detenerte solo 5 minutos. Al menos 5 minutos detente sí o sí para que se regulen un poco las emociones y no es para siempre porque, o sea, es parar para luego ya tomar una decisión más en frío. Por eso digo, tómate 5 minutos para relajarte. Sí, puede ser más, puede ser menos, puede ser más, pero lo importante es que no tomes una decisión estando en caliente porque
Eso simplemente puede hacer como que la rueda vaya creciendo más. Entonces, em, esto es para, como para romper un poco el piloto automático en el que probablemente puedas llegar a desatarte. Entonces, luego, tú cuestiona tus creencias. Esto es muy, muy importante. O sea, en esa pausa, cuestiónate tú las propias creencias que estés teniendo y busca evidencia de exactamente lo contrario, porque normalmente cuando estás en un estado emocional muy alto, tus creencias están distorsionadas, como comentamos antes, y para resolver eso hay que cuestionárselas, ver si en verdad tienen validez, si son reales, si son racionales. Cuestiónatelo, busca evidencia de lo contrario. Pregúntate a ti mismo, o sea, este pensamiento de, por ejemplo, voy a vengarme, ¿me acerca a mi objetivo de ser un trader rentable a largo plazo? ¿Es 100% verdad que siempre me pasa esto? ¿O ha habido días en que sí he seguido mi plan? Por ejemplo, ahí te estás cuestionando si en verdad esas palabras de siempre o nunca o todo son reales o si en verdad hay evidencia de lo contrario. O qué consejo le daría a un amigo en mi exacta situación. ¿Ok? Y luego define tú una consecuencia alternativa. O sea, no esperes a que llegue como la tormenta, el peor momento, por así decirlo, sino que tú tengas un plan de acción previo para cuando puedan llegar estos activadores. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo dos pérdidas seguidas, o sea, o sea, los activadores que serían, mi plan sería cerrar la plataforma. Esa sería la consecuencia que haría, ¿verdad? El C. Otro plan, por ejemplo, si me siento eufórico por una gran ganancia, la gran ganancia sería el A, ¿cierto? El activador. Mi siguiente operación será con la mitad de riesgo de lo habitual, o sea, se cambiaría la consecuencia. ¿Ok? Entonces, tu, tu tarea que yo te daría para esta semana sería que no intentes cambiar todo de golpe, sino que tu única misión al inicio es convertirte en un observador también de tus propios patrones. Tengo un cuaderno a mano o un documento abierto y cada día al menos trate de identificar un solo patrón ABC que tú hayas experimentado, idealmente en tu operativa. Entonces, anótalo. El punto A, ¿qué activador? ¿Qué pasó exactamente? El punto B, los pensamientos. ¿Qué me dije a mí mismo en ese momento? Trata de apuntarlo todo, 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 lo más explícito posible. Puedes tener como referencia las distorsiones cognitivas que te hablé antes, los errores de pensamiento. ¿Ok? Y C es las consecuencias. ¿Qué sentí y qué hice después? ¿Qué consecuencias hubo? Entonces, el primer paso para desarmar un patrón es verlo con claridad y esa es la única y la primera misión, porque al inicio lo más importante es que tú lo hagas consciente. Lo hagas consciente y después va a ser mucho más fácil poder cambiarlo. Entonces, un resumen y conclusiones que hemos visto es que tú no eres una víctima del mercado, no eres víctima de los activadores, de los eventos que pasan, sino de tus patrones de pensamiento automático. Entonces el modelo ABC es tu mapa para ser consciente de estos patrones, de qué los dispara, qué me hacen pensar y por lo tanto qué consecuencias me traen. ¿Ok? Y lo más importante, obviamente, como yo les había dicho antes, que tu valor como persona es independiente de los resultados de tu trading. Trata de separar quién eres de lo que haces. No ligues tu identidad a tu conducta. Especialmente en las conductas negativas, quiero decir, ¿vale? Y nada, traders, ahora abro espacio para dudas si ustedes tienen. Bueno, lo primero de todo, muy bueno, Chelo, la verdad. Súper gracias y enhorabuena porque me encanta siempre escucharte, aunque ya puedas tener incluso rentabilidad, estés cercano a ella. Espera, me pongo aquí. Siempre es brutal, la verdad, poder ir escuchando casos reales o ver qué cosas podemos ir mejorando. Vale, voy a ver cómo reactivo la gente. La gente creo que sí puede hablar por el chat. En principio, el que quiera hablar puede, ¿vale? Así que estaría bien, no tengáis aquí ningún corte, para poderlo aprovechar, para que podáis sacar pues valor de este encuentro. Muy resumido, pero muy, muy bien explicado. Gracias, Pablo. Bueno, sí, fue resumido porque creo yo que hay tantos patrones y tantos pensamientos y tantas cosas específicas de cada trader que en verdad lo más importante creo yo que es entender como el modelo general para que así tú lo puedas aplicar un poco en tu caso, ¿sabes? Pero bueno, me alegro que haya servido. ¿Qué? ¿Alguien más se lanza a romper el hielo? Te hacen otra pregunta, Cristian Palacios. ¿Lo has visto, Chelo?
Yo en mi caso no aguanto los RR. ¿A qué a qué te refieres con eso? A los ratios. Entiendo que a lo mejor no, se tiene marcado un trade y tiene que ir al 1,4, 1,5 o 1,10, no lo sé, y al 1,2 está temblando y cierra. Claro. Para mí eso es Para mí eso en gran... Eso es, o al 1-1. Vale, para mí eso en gran parte es el tema que yo repito mucho con la gente de mi comunidad, que es la confianza que uno se tiene en sí mismo como trader y para eso es todo el trabajo detrás, especialmente con el tema del backtesting, porque para mí tener algo ya bien estudiado y que te dé plena confianza de cuándo cerrarlo, cuándo no, y te quedes completamente tranquilo si te toca stop loss o si saber si dejarlo correr o no, es conocer que estadísticamente a lo largo de cientos de trades tienes una esperanza matemática que juega completamente a tu favor. Entonces, si no lo has hecho, por ejemplo, yo te recomiendo que vayas con tu estrategia, que le eches un backtesting y pruebes según qué ratios te da más rentabilidad a lo largo de una muestra de varios trades. Eso yo te recomendaría que hagas sí o sí. Es un trabajo que de hecho a mucha gente le da como un poco de pereza hacer el tema del backtesting, pero en verdad que haciendo un backtesting exhaustivo te quita un montón de dudas y te quita como esa desconfianza también. Y mira, si me dejas, también hay algo que yo sigo aplicando, ¿eh? Porque hay veces que sí que consigo ir a ratios más largos, o por lo menos los que me he definido, ¿vale? Si me lo marco por estructura, quiero ir a este punto de liquidez, que además sabes que va a llegar. Lo que me hago es, empiezo descargando la gran parte de posición. Cuando he perdido la confianza porque vienes de una mala racha, porque has tenido varios stops seguidos y quieres llevar esa cuenta a break-even o la quieres dejar para cobro, pues a lo mejor de 10 lotes, te pongo por números redondos, me cierro el 80% y dejo correr dos. Luego te das cuenta de que el precio ha llegado, de que tenías Claro. razón y de que debes de confiar. Y así progresivamente puedes ir cada vez descargando menos. Luego cierras en el siguiente trade, cierras 5 hasta dejarte el 100% de la posición corriendo hasta tu punto objetivo. Entiendo que lo que has explicado, como bien dices, sirve para no llegar al modo automático destructivo, pero una vez hemos llegado, que creo que es el momento más difícil, ¿cómo frenarlo o salir de él? Porque ahí el ego nos domina y nos nubla la razón. Claro, Carla, eso en verdad es como esa es como la pregunta, porque justamente en ese estado es muy, muy, muy difícil actuar y hay que hacer todo en la medida de lo posible para que al menos si llegamos a un estado emocional que no sea tan alto, porque si llega a ser muy alto, ya tomar decisiones como muy racionales es complicado. Entonces, si tú, por ejemplo, empiezas con un nivel de ansiedad de un 7 al estar operando, cuando entras al mercado, obviamente va a subir un poco más, va a subir de 7 a 9 o 10 y ahí ya es muy difícil pensar bien, pensar racionalmente. Entonces, la idea tiene que ser que tú antes de estar operando ya empieces en un punto más bajo de ansiedad o de la emoción que en tu caso te afecte. Por ejemplo, empieces en un punto 4 por ejemplo, 4 de 10 y que si sube, sube a 6 pero en ese momento aún así tú puedes pensar más racional y puedes tomar mejores decisiones y no estás como con ese secuestro emocional que se dice cuando ya estás como atrapado por esa emoción. Entonces también tu labor tiene que ser un poco tomar conciencia antes de estar en el mercado. También, también sirve mucho hacer, por ejemplo, un pequeño check-in mental antes de estar operando y no entrar con la mente pensando en ganar sí o sí o, o tomar conciencia de que antes de operar no te estás imaginando las potenciales ganancias o, por ejemplo, hacer un retiro pronto, pasar un fondeo, como que no te estás imaginando solo lo bueno o solo ese deseo de placer en busca del resultado, sino que tú entras ya aceptando plenamente la posibilidad de que puedes perder el día de hoy, aunque tú ejecutes perfectamente. Y si tú entras aceptando desde el inicio esa posibilidad y sabes que realmente no estás forzando a buscar una ganancia, va a ser mucho más fácil, porque el gran problema también surge cuando tú inconscientemente no te has dado cuenta, pero ya estás buscando la ganancia y persiguiendo ese placer desde el inicio y que esa es tu búsqueda al hacer trading. Entonces, si tú ya entras como con la perspectiva contraria y aceptas esa posibilidad, es más difícil que te afecte. O sea, si uno ya entra sabiendo y aceptando que puede perder, al momento de perder no te va a molestar. El problema es cuando no estás preparado mentalmente para eso. Sufrimos más de la imaginación que de la realidad, tal cual. También te había escrito Eli arriba, que había, Ah, bueno, lo que es curioso que sabemos lo que tenemos que hacer, pero la práctica es lo más difícil. O es claro.
Tal cual. Tal cual. Y eso es porque también como que uno no está entrenado, o sea, lo normal es como no estar entrenado para tener un conocimiento interno y entender tanto los patrones mentales que uno tiene. Pero si tú repites constantemente el tema de la autoconciencia, que es estar atento simplemente a tus pensamientos y lo repites, va a ser mucho más fácil que tú puedas detectar cuando tengas pensamientos que son como más destructivos, como quiero vengarme del mercado o quiero recuperar una pérdida o tengo miedo a entrar. Y si tú sabes detectar eso rápido, puedes cuestionar eso más rápido y por lo tanto como neutralizarlo, por así decirlo. Genial, totalmente cierto. Entramos siempre pensando en la ganancia, tal cual. Es que eso es tal cual, porque al final uno cae en la lógica que uno toma un trade porque cree que ese trade debería ser ganador. Que si tomas este trade y le haces un buen análisis es porque crees que va a ganar. Y en el trading no hay que pensar así. O sea, tú tienes que pensarlo siempre de esta forma, como si tomo los siguientes 10 20 trades de esta estrategia, al final de esa serie de trades probablemente gane, pero no cada trade en particular sé que lo voy a ganar. Y tú tienes que ir con esa mentalidad como mente en series de trades, en muestras de trades. Es muy difícil pensar en positivo cuando hay una mala racha. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Ahí es cuando se diferencia más el trader que es más profesional, porque, por ejemplo, un trader que es más profesional y ya ha aprendido a pensar en probabilidad, es lo que tienes que lograr dominar, porque, por ejemplo, si logras pensar en probabilidad, vas a entender que, por ejemplo, si has perdido 5 trades negativos, o sea, 5 trades en negativo y has seguido tu plan en todos, lo más probable es que cada pérdida te acerque más a una ganancia. Por eso un trader que ya sabe pensar bien en probabilidades no le tiene miedo cuando está en una racha negativa. Es más como que ya está más preparado de que se puede venir una mejor racha y tiene incluso menos miedo. ¿Qué pasa? Un trader que a lo mejor todavía no ha aprendido a dominar el pensar en probabilidad todavía, asocia mucho el momento pasado con el momento presente. Hace esa conexión que nuestra mente es lo natural que haga. Entonces, claro, si vemos las pérdidas como algo negativo, nuestra mente va a tender a pensar que si bajo cierto patrón han habido pérdidas, ahora mismo el siguiente trade también va a ser perdedor, como que hace esa conexión. Pero si tú piensas en probabilidad, vas a entender que no tienen nada que ver los trades que has tomado antes versus los trades que estás tomando ahora, que no tienen absolutamente nada que ver. Lo que creo que pasa es que le damos más importancia que la que tiene en verdad. Claro. Y la gente se autodetona ella sola. Sí, estoy de acuerdo contigo, Tachel. Todo es un aprendizaje. Sí, y mientras uno lo va registrando todo, es mucho mejor. Yo siempre recomiendo que tú registres tanto tu operativa como tu ambiente mental. Es la mejor manera para aprender. O sea, al final es lo que he hablado mucho, incluso en mi canal de YouTube, por ejemplo, que digo que lo que no mides no lo puedes mejorar, no puedes aprender de ello. Entonces, si tú lo registras constantemente, al fin y al cabo, después de semanas, días, vas a poder detectar tus propios patrones de pensamiento y vas a poder cambiarlos y aprender de ellos. Entonces también es mucho más fácil. Si es que uno lo deja todo en el aire y nunca lo registra, nunca lo mide, es muy difícil aprender de uno mismo. 100%. Justamente lo estaba pensando y digo, al final, cuando no tienes... No creo que el backtesting al final, más que para, o sea, cuando tú empiezas una nueva estrategia, sí que te va bien para poder perfilarla, pero al final esos sentimientos, emociones no los tienes, no tradeas las noticias, no, pero te da un respaldo de, sabes que cada X stops te va a venir un TP. Y justamente te da ese respaldo, te puede dar esa confianza. O sea, y justo lo que has dicho, la frase es perfecta, lo que no sé. ¿Cómo es? Lo que no Lo que sé. no se mide no se puede mejorar. Eso es. Claro. Y ahí Tachel dice algo importantísimo, que dice, si el 90% pierde y haces lo que el 90% de la gente, tu resultado no va a ser el 10% en resumen. Y es tal cual. O sea, de hecho, es que también hablé justamente de eso hace poco en un video, porque para mí un modelo mental simple que uno puede seguir es, ok, voy a ver cómo piensa el 90% y hacer justamente lo contrario. Entonces, si tú estás a punto de hacer cierta conducta en tu operativa, pregúntate si esto es algo que haría la mayoría de gente o si lo haría el 10%, si lo haría ese porcentaje mínimo. O sea, por ejemplo, si estás a punto de pasar una prueba de fondeo y estás a un 1%,
y has perdido un trade y luego has perdido otro trade y estás a punto de aumentar tu riesgo sobre apalancarte o sobre operar o quieres hacer cualquier locura, pregúntate, si hago esto, o sea, ¿voy a ser como el 90% de la gente? ¿O, o qué puedo hacer? ¿Qué cosa es exactamente lo contrario que harían ese 90%, o sea, ese 10%, o sea, lo contrario que haría ese 90%, que es, por ejemplo, entrar más despacio, seguir su plan, pausar, esperar al día siguiente, etcétera. Al final las empresas de fondeo, los brokers y tal, ganan porque saben cómo piensa el 90%. Entonces, si es que tú quieres ganar, tienes que hacer exactamente lo contrario. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, que se atreva? Ya que tenemos aquí a Chelo, no tenemos todos los días. Bueno, luego si queréis lo podéis contactar, pero así de gratis no está. Así que que estéis aquí, así que si quiere alguien aprovechar. Oye, se me acaba de venir una, ocurrir una, pero el tema de las emociones, de expresarlas. ¿Qué opinas de eso? ¿Debemos de ser robots? ¿Debemos de no expresar felicidad ninguna? ¿Cuál es tu opinión? No, o sea, mira, las emociones no tiene nada de malo expresarlas. Em, el tema es que no nublen tu operativa. O sea, siempre van a haber emociones al momento de estar operando, siempre va a haber algo. El tema es como no permitir, el tema es gestionarlas, no reprimirlas, ¿me entiendes? No hacer que influyan negativamente a la hora de tomar decisiones. Es eso. Pero, por ejemplo, es como una perspectiva sesgada que le frustra a muchos traders el hecho de tener que decir que operen 100% sin emociones, porque eso nunca va a poder ser así. Al ser humano, o sea, al ser seres humanos, siempre va a haber algún grado de emoción. Es más, expresarla es muy bueno y apuntarla y escribirla es muy bueno porque a partir de las emociones tú tienes pistas de tus pensamientos, de tus patrones de pensamiento, porque uno se siente de una forma porque ha pensado o ha interpretado la realidad de alguna manera. Entonces, si una emoción es muy alta, te puede dar una pista de alguna manera en la cual tú has interpretado la realidad, entonces es muy importante tenerla en cuenta. Por ejemplo, miedo, ansiedad en el trading, por ejemplo. No sabes por qué, pero te has sentido con mucho miedo, con mucha ansiedad. Vale, apuntas eso y entiendes y tratas de indagar qué pensamientos, qué cosas han pasado en la realidad que te han hecho sentirte así. Y normalmente emociones muy altas tienen que ver con patrones de pensamiento, con errores de patrones de pensamiento en el trading. Por ejemplo, si tenías mucho miedo, a lo mejor estabas pensando em, por ejemplo, creo que este trade va a ser perdedor, o creo que tengo que aumentar el riesgo, o creo que no puedo perder esta cuenta de ninguna manera. Entonces, como tienes pensamientos más distorsionados y eso está haciendo que tengas emociones altas. Entonces, creo que es muy importante tenerlas en cuenta. Qué bien. Bueno, Chelo, pues si tú no quieres comentar nada más y ya nadie más quiere preguntar nada, pues lo iremos dejando por aquí, ¿te parece? Sí, sí, a no ser que, no sea, hay alguna última pregunta, pero creo que no. Así que creo que sí. Vale, pues oye, nada, exacto, muchas gracias. Muchas gracias, genial, de verdad, me parece siempre brutal escucharte, así que, pues nada, gracias a todos los que habéis venido por aquí y ya está. Gracias, Falcon, por la invitación. Un gusto como siempre y gracias a todos ustedes por estar aquí y por compartir. Así que lo que necesiten pueden contactarme ahí al Instagram. Un gusto como siempre, Gerard. Igualmente, se lo que vaya muy bien y muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego, Deu.